Amado, les bendigo. Qué lindo estar con usted nuevamente y compartir una palabra del cielo, una palabra del cielo. Mire, preocúpese más por los mensajes del cielo que por los mensajes que por ahí andan por allí ¿no es cierto?, en la sociedad, ¿no? Porque hay mucha negatividad, hay mucha, pero mucha maldad, hay mucho odio, hay muchos resentimientos, ¿no? Entonces, no nos enfoquemos tanto en el tema de la maldad que impera, de discusiones y polémicas. Estamos realmente enfocados en la palabra para aprender, para ser mejores y para ser sanos interiormente, porque muchas veces estamos demasiado preocupados. Obviamente que también es importante, la enfermedad del cuerpo también es importante, pero la enfermedad del alma es sumamente importante, así que quiero enfocarme un poquito en la sanidad interior en forma breve en esta noche. Y usted sabe que el domingo tuvimos una gran fiesta, ¿no es cierto? Estuvimos en el Pascua de Resurrección. ¿Qué pasó el domingo? Un domingo como este, Jesús resucitó entre los muertos. ¿Está bien? Entonces, como lo prometió el tercer día, Él resucitó. Dice la Biblia que además de eso, por 40 días se presentó resucitado, vivo, a sus discípulos. Y entonces yo diría, ¿por qué no seguir meditando en la obra de Jesucristo cuando Él resucitó en estos días? ¿Está bien? ¿Cuántos son? Son 2 o 3 días que pasaron de la resurrección. Él se empezó a aparecer a los discípulos. ¿Y para qué? Y bueno, para que no digan, para que aprendan, para que estén enfocados en las cosas espirituales, que hay algo mejor de todo lo que se pueda ver. Si hay algo lindo sobre la tierra, en lo invisible hay un reino, el reino de Dios, que es más lindo todavía. Amén. Porque hay muchas cosas lindas sobre la tierra, pero hay un lugar más lindo, que es el reino de Dios, que es invisible, que es eterno. Entonces, ahí se movía el Señor resucitado y se le presentaba a sus discípulos para que ellos entendieran. Iban a ser ellos las columnas humanas, ¿no?, de la iglesia, columnas espirituales de la congregación que comenzaba a crecer allí en Jerusalén. Está bien, entonces muy importante entender la historia y enfocarnos en la verdad de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces, como sabe el Señor lo que nos cuesta entender lo sobrenatural, entonces por 40 días, como diciendo, bueno, que eso les alcance y les sobre. Usted sabe que el número 40 es un número de victoria. Entonces se quiso asegurar 40 días el Señor para que la iglesia esté bien basada en la resurrección de Cristo, en el Cristo resucitado, que se mueve con poder, que sigue operando sobre la tierra a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando estuvo allí, ¿no es cierto?, 40 días, después fue a la presencia del Padre, y después de 10 días allí, a los 50 días de haber resucitado, viene el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Está bien? Pero hoy no vamos a enfocar en la presencia del Cristo resucitado, que es realmente sorprendente y sobrenatural también, para que nosotros no tengamos una visión de un Cristo muerto, un Cristo que allí quedó en la cruz, sangrante, pobrecito. No. Él está reinando. Es el Cristo resucitado, al cual adoramos y al cual exaltamos. Vamos a ir a Lucas 24, 13, y dice así, un párrafo bastante extenso, pero tiene mucha preciosura, tesoro, perlas maravillosas de sabiduría. Así que vamos a ir con esta historia del Cristo resucitado y lo vamos a
enfocar desde el punto de vista de la sanidad del alma, de la sanidad interior, para que usted pueda entender a qué se refiere, a qué me quiero referir con la sanidad interior. Bueno, Lucas 24 habla del camino a Emaús. Era un pequeño pueblo, 11 kilómetros de Jerusalén. Dice, he aquí, dos de ellos, dos discípulos de Jesús, iban ese mismo día a la aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios, o sea, 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras ellos hablaban por el camino a Emaús y discutían entre sí, Jesús mismo, el Cristo resucitado, se les acercó y caminaba con ellos, fíjese usted, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas, o sea, qué conversaciones están teniendo entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Le dice el Señor, atención, ¿por qué están tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén? No lo conocían, ¿Eres tú el único extranjero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Y cómo, entonces él le dijo, ¿qué cosas se hacía? No, le quería probar el Señor. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel, ¿no es cierto?, a Israel como nación. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que eso aconteció. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que dijeron, los cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros, ¿a dónde estamos? Bueno, y también fueron algunos de los nuestros, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, o sea, no vieron a Jesús. Entonces él le dijo, oh insensatos, Jesús le dijo, ¿no?, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y llegaron a la aldea, o sea, a Emaús, y él hizo como que se iba lejos. Estaba también probando, atención, porque así te puede pasar a vos, así nos puede pasar a nosotros. El Señor nos prueba, a ver qué hacemos, ¿no? Pero ellos le obligaron, como era una costumbre en la época, ¿no es cierto? La hospitalidad en la época de Jesús, en la época antigua, era muy importante. Se estilaba y se usaba de hospitalidad, ¿no? Eran tiempos distintos. Verdaderamente los tiempos han cambiado. Entonces, bueno, le obligaron a quedarse, diciendo, quédate, mire, ya era de noche, ¿no? Ya es tarde, está declinando el día. Y entró Jesús, y todavía no le conocían, porque sus ojos espirituales estaban velados, dice, ¿no? Y bueno, entonces ahí se quedó con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y ahí, ¡pum!, los ojos se le abrieron y le reconocieron, mas él desapareció a su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba por el camino y cuando abría las escrituras? Y levantándose en ese mismo momento, volvieron a Jerusalén. Mire la alegría y la fuerza
que habían tomado, eran unos hombres tocados por el Señor, por la experiencia que habían tenido. Y volvieron inmediatamente a Jerusalén. Fíjese que era de noche, no interesa, ¿no? Imagínense caminando desde acá, más o menos, ¿no? Más todavía, hasta el puerto, ¿no es cierto? Hasta el puerto y como de 11 kilómetros, está bien, y después volverse. Ahí sobre la pata, como decimos nosotros, en criollo, ¿no? ¿Por qué? Porque algo extraordinario había pasado. Algo poderoso, el Cristo resucitado se le había aparecido. Entonces, bueno, se volvieron y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón, comentaban los demás discípulos. Entonces ellos también contaban las cosas que habían acontecido por el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, bueno, vamos a ver esta cuestión como que había personas que conocían a Cristo, que eran dos discípulos. Uno se llamaba Cleofas y el otro no sabemos cómo se llamaba porque la Biblia no lo pone. Pero eran dos discípulos que conocían a Cristo, pero estaban contrariados, tristes, estaban frustrados. Había en su interior una lucha que realmente no cesaba. Había acontecido cosas graves. Ellos esperaban, estaban desesperanzados, porque esperaban la manifestación del Cristo de la gloria y en cambio, amado, había muerto. Pero el que había resucitado muertos, como Lázaro, ahora estaba en una tumba y ellos tenían que volverse a la monotonía de una vida que muchas veces lo habrán sentido, ¿no es cierto?, sin verdadero propósito, y de repente no entendían, no comprendían profundamente el plan de Dios. Y cómo el Señor había terminado en una tumba, en una aparente derrota, pero ellos estaban tristes. Por eso Jesús los enfrenta, no lo reconocen y ellos estaban tristes. Por eso Jesús le pregunta: ¿por qué están tristes? ¿No es cierto? En realidad, amados, ¿sabe una cosa? El tema de la sanidad interior no es para incrédulos, es para cristianos y discípulos de Cristo, que muchas veces tienen tremendas frustraciones. Ellos se sentían con una pérdida inmensa. Imagínense haber visto la gloria de Dios a través de Jesucristo, con milagros, con sanidades, con grandes prodigios que el Espíritu Santo hacía a través de Cristo, ¿no es cierto? Y de repente lo habían perdido. Lo habían perdido. Entonces yo le voy a decir una cosa importante: la sanidad interior es exclusivamente para discípulos de Cristo, que tal vez están padeciendo esa contrariedad, esa tristeza, esa angustia, y muchas veces no saben por qué, o no entiende por qué suceden así las cosas. Pero la gran, inmensa mayoría de las cosas suceden en las pérdidas de la vida. Y nacemos, ¿no es cierto?, empezamos a perder, ¿no es cierto? Primero teníamos la teta y después la perdimos, no sabemos por qué, ¿no es cierto? Pero dijeron: bueno, estamos mal, biberón, y chao, acomodate como sea, y venimos perdiendo en realidad, y aún seres queridos. Yo recuerdo cuando mi madre se cansó de mi perrito y lo perdí al perrito, no sé qué hicieron con el perrito. O sea, la vida está llena de pérdidas. Perdemos seres muy queridos. Cuando yo tenía 5 años, yo recuerdo el cajón de mi abuelo, allí, el abuelo que conocí, ¿no? Y realmente era un hombre muy grande, muy alto, muy gordo, muy panzón, más o menos como yo, un poco más, me parece. Y tengo una imagen así, ¿no es cierto? Y pérdidas, y pérdidas, pérdidas. Ahora, yo le digo una cosa, amado: el tema de las heridas profundas es una realidad. Bueno, o sea, la cuestión es cómo reaccionamos a las pérdidas, ¿no es cierto? Pero qué lindo es conocer y saber que el Señor comenzó la buena obra y la va a perfeccionar. Amén. La va a perfeccionar, porque eso es lo más lindo.
Es que el cristianismo no se trata, hermano, de solamente una experiencia con Cristo, un encuentro con el Señor, nos cambió, nos transformó. Y estos discípulos de Emaús, ellos pensaban que todo se había acabado. Por eso no lo podían entender, no lo podían creer. Cómo Dios verdaderamente había enviado a Jesucristo y de repente se los quita. Y Él era profeta y Él era extraordinario, hacedor de milagros, ¿no es cierto? Y de repente lo pierde, ¿no es cierto? No entendía, pensaba que hasta ahí llegaba la cosa. Mira, hay muchos cristianos que piensan exactamente lo mismo, que no tienen mucha expectativa para recibir, ¿está bien? O sea, han recibido una enseñanza, han recibido una experiencia, han recibido alguna formación cristiana y piensan que no hay nada más. Ellos estaban tristes por eso también. Pero creo que usted tiene que entender que esto recién comienza y que tiene que anhelar y que lo mejor está por venir. Eso es cierto, esa frase le duele al diablo, ¿está bien? Le duele que tengamos expectativa, porque esta gente estaba con cero expectativa, estaban atribulados, estaban contrariados, no sabían qué pensar y discutían entre sí. En realidad cada uno habrá puesto su opinión, pero no encontraban respuestas, no encontraban respuesta. Pero le digo una cosa y le vuelvo a repetir. Es el Espíritu Santo que reposa sobre el que abre su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y es el Espíritu Santo el que le va a guiar a toda verdad, lo dijo Jesucristo. ¿Está bien? Y una de las grandes verdades veladas y tapadas es realmente el tema de las heridas profundas del alma. Entonces, no hay nadie que pueda ser sanado de las heridas profundas del alma, sino aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios, aquellos que poseen la presencia del Espíritu de verdad, que te conduce a toda verdad, que quiere guiarte y ha venido para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos el consuelo, pero sobre todo para darnos la guía necesaria para que tengamos una vida de excelencia. Y la vida de excelencia espiritual comienza acá adentro. ¿Está bien? No es diciendo yo soy de tal o cual religión. Está bien, el Espíritu Santo viene para transformarnos acá adentro, para transformarnos, para sanarnos de todas las heridas, de todas aquellas pérdidas que hemos tenido desde la más tierna infancia. Es así porque nacemos y ya perdemos ese ámbito tan acogedor del vientre de la madre, ¿no es cierto? Por eso el niño no nace llorando, no entiende demasiado. Entonces, nacimos en realidad y empezamos a sufrir un montón de cosas. Algunos sufren más, otros sufren un poco menos, pero la inmensa mayoría, yo diría el 99%, tenemos pérdidas que son irreparables, pérdidas irreparables que no podemos solucionar. Es muy importante que usted lo sepa. Una de las cosas que el Señor viene a hacer es sanar el rechazo, la falta de amor, de comprensión, porque vivimos en una sociedad egoísta y aún nuestros padres con mucha, buena voluntad, vivieron su vida, hicieron lo que pudieron, con la luz que tenían, ¿está bien? Con los recursos que tenían, con la educación que pudieron adquirir, con lo que le dieron a su vez nuestros abuelos, que habrá sido también poco, ¿no es cierto? Entonces ellos hicieron su vida y la pelearon y estaban enfocados, hermano, en tratar de sobrevivir, muchas veces, hermano, contrariados y tristes también, como podemos estar nosotros. Pero qué bueno es saber que el Espíritu Santo está para que nosotros seamos sanados y nos va a guiar aquellas cosas fundamentales para que podamos ser liberados. Yo recuerdo cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, estando en Buenos Aires, me mostró dos eventos de mi infancia, uno que nunca hubiera yo podido
podido entender ni conocer, porque me mostró en una visión cuando yo era bebé, que estaba en la cuna. Yo recuerdo que yo tenía una cuna, que la usé bastante, hasta bastante grande, porque en realidad era bastante amplia, era bastante larga también, ¿no es cierto? Pero yo cuando me vi en la visión, porque el Espíritu Santo vino sobre mí, entonces yo tenía que contar esa visión a los pastores, que en realidad no eran ni pastores en aquella época, después fueron nombrados pastores, pero eran líderes formidables que el Espíritu Santo usó el Señor en ese momento. Entonces fíjese qué importante que es la presencia del Espíritu Santo. Entonces yo digo, o sea, esa visión yo me vi allí siendo un bebé y siendo rechazado aún por mi hermano, que también era pequeño. Yo lo vi pequeño a mi hermano. Tengo un hermano mayor, ¿no es cierto? Tan joven como yo, así, más o menos. ¿Está bien? Y bueno, yo lo vi así, realmente, ¿no? Y parado allí mirándome, yo estaba en la cuna como un bebé. Entonces, ¿quién puede saber las grandes verdades de nuestra vida y de nuestro interior sino el Espíritu Santo de Dios? Amén. Entonces, esto es tan importante porque esto cambia la visión de la vida. Cuando vos sos sanado interiormente de las heridas del rechazo, de la falta de amor, del abandono, ¿está bien? O sea, cambia la visión de la vida. Porque, ¿sabe una cosa? Lo que nos quiere mostrar el Señor acá es cuando la persona está llena de heridas, llena de contradicciones, llena de conflictos, llena de tristeza, llena de amargura, no podemos ver a Dios, no le podemos reconocer en sus obras. Lo que nos quiere mostrar el Señor es que es tan importante la obra del Cristo resucitado a través de su Santo Espíritu en nosotros, sus discípulos, que si no, no podemos ver la grandeza del Señor. Estamos cantando allí una canción, ¿no es cierto? Qué grande es su fidelidad. Grande, 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 grande. Yo me gozo en la fidelidad de Dios. Después de haber vivido ya bastantes décadas, ¿no es cierto? Pero puedo ver y analizar la inmensa fidelidad del Señor. Por eso la palabra en Romanos, hermanos, es poderosa. El que cree en Jesús nunca será avergonzado. Amén. Entonces, pero muchas veces cuando hay heridas interiores en el alma, heridas profundas, la persona no puede reconocer la grandeza de su Dios, no lo puede analizar, no puede discernir la obra que Dios ha hecho, y menos ver o gozarse en la inmensa fidelidad de Dios, porque hay contradicciones, hay dudas, hay aún quejas delante del Señor, y esto realmente es producto de las heridas del alma, Pero realmente, amado, una de las cosas importantes que yo te digo es que estos discípulos, no sé qué planes tenían para ir a Emaús, ¿está bien? Pero yo digo, estaban muy desanimados, ¿no? Bueno, pero qué importante que es para la sanidad interior el tema de la perseverancia, el tema de buscar la sanidad interior. Porque el Señor dice algo muy importante, ¿no? Lucas 8:15, más dice, la buena semilla que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Retienen la palabra oída. Retienen la palabra oída. Es muy importante la perseverancia. Y dice, dan fruto con perseverancia. Es tan importante porque, le digo una cosa, no es que el Señor no nos puede sanar así, ¡pum!, en un instante. Sí lo puede hacer si Él quiere. Pero la inmensa mayoría de las veces nos sana al instante algunas heridas y otras entramos en un proceso de sanidad, el cual puede ser largo en el tiempo de acuerdo a nuestra vida de comunión con Dios. Está bien, nuestra búsqueda, nuestro clamor, nuestra súplica. Entonces es muy importante que usted lo entienda.
Los discípulos que fueron utilizados grandemente por el Señor fueron personas de perseverancia, que atravesaron diversas etapas. Los discípulos de Jesús tuvieron que recibir al Cristo resucitado para que nosotros meditáramos en esta tremenda y gloriosa aparición de Jesús resucitado. No estaba muerto, no estaba en la tumba, atravesaba las paredes, se les presentaba en el camino. Ellos no le conocían porque nos cuesta lo sobrenatural, nos cuesta entender lo sobrenatural, aceptarlo. Si es natural, sí, no hay ningún problema. Pero lo sobrenatural es lo más complicado. Entonces debemos entender y retener esta palabra. Nosotros creemos en el Cristo resucitado. Y como Él está vivo y reinando por los siglos de los siglos, nosotros seremos vencedores. Y seremos perfeccionados. Dios nos sanará. La obra que Él comenzó, como dice allí en Filipenses 1:6, la va a perfeccionar hasta la venida de Jesús, hasta que nos venga a buscar, hasta que vayamos a su presencia. Pero eso es, hermano, lo que te quiero decir esta noche, el desafío de crecer, el desafío de avanzar, el desafío de ser sanado. Dios no terminó contigo todavía. No se terminó ya con lo que sabes, con lo que aprendiste, con lo que viviste. Dios te va a dar grandes experiencias. Amén. Dios va a obrar grandes milagros. Amén, amado. ¿Quién lo cree? Si usted lo cree, dígale amén. Yo lo creo. Amén. Ahora, ¿cómo sabemos que necesitamos sanidad interior? ¿Cómo sabemos que necesitamos sanidad del alma? Uno de los grandes problemas de la sanidad del alma es que la persona no lo reconoce, ni lo busca, ni lo anhela muchas veces. Y la inmensa mayoría de las veces, cuando Dios obra en forma poderosa sobre una persona, y me pasó a mí también, es que, digamos, no sabía que era para tanto. Nunca me imaginé que la cosa venía por ahí. No sabía que eso era tan importante lo que aconteció en mi vida. Y también, como me pasó a mí, está bien la experiencia de sanidad interior, es decir, qué bárbaro. Con razón tenía este tipo de visión de la vida. Con razón tenía este tipo de reacción, este tipo de pensamiento, este tipo de emociones. Ese es el gran problema de la sanidad del alma. Que nos acostumbramos a vivir de una manera con las heridas a cuestas. Y creemos que la vida es así y que somos así y cada uno es como es. Y bueno, cada cual y cada cual. Entonces forjamos frases para normalizar una vida que obviamente tiene que tener su camino, su trayectoria. Tenemos que seguir adelante, tenemos que subsistir a pesar de los conflictos interiores. Entonces es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿eh? Es muy importante que nosotros busquemos mucho más allá de lo que entendamos, que sospechemos por lo menos de que hay cosas grandes que todavía no hemos vivido. Y que esas cosas grandes que vamos a vivirla acá adentro, en nuestro propio ser. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Todavía no terminó Dios con nosotros. Amén. Ese es el principio de que podamos recibir las cosas poderosas del Señor, ¿eh? Pero en verdad, como yo decía, ellos tenían un sentimiento de pérdida, de derrota, estaban perplejos, confundidos. Porque le digo algo, ¿cómo podemos saber si nosotros necesitamos realmente sanidad interior? Frente a las pérdidas, ¿cómo es tu reacción? ¿Cómo es tu reacción? Eso lo he analizado yo en forma personal. Algunas personas cuando tienen alguna pérdida se les rompió el jarrón. Bueno, me compró otro, ¿eh? Y a algunos se les rompió el jarrón preferido de la abuela que lo había heredado, que lo trajo de Italia, hermano, que valía una fortuna. ¡No! Y yo eran 15 días por lo menos.
O puede ser una pérdida de un pequeño perro, porque lamentablemente los perritos viven poco, ¿no es cierto? Yo tenía un tío en San Luis que era mi padrino de bautismo, pero nunca me di cuenta que era mi padrino de bautismo, sino que me lo contaron. Bueno, la cuestión es que este hombre tenía un perro y que le daba lomo del mejor. Le cocinaba el lomo, mi tía se lo cortaba y se le daba ahí la mejor de las carnes. ¿Está bien? Mi tío podía hacerlo y el perro, hermano, al final ya no podía ni caminar de gordo que estaba. Así era. Impresionante. Yo tengo un recuerdo de ese perro. Yo me acuerdo cómo se llama y todo. Se llamaba. No se llamaba. Yo tengo el recuerdo por acá. Una cicatriz. Porque me mordió y tiré la mano, así me dejó toda una cicatriz acá en los dedos. Y era medio idiota el perro. Sí, tengo un mal recuerdo del perro. Ni los perros me querían, parece, en aquella época. Bueno, pero encontré el amor de Cristo, ¿eh? Bueno, amén. Entonces ahí fue sanado todo. ¿Por qué le digo esto? Y bueno, porque cuando Balín se llamaba el perro, Balín. Que Dios te tenga su santa gloria, Balín. Así nomás. Bueno, la cuestión es que cuando murió Balín, hermano, le hicieron una tumba en el fondo de la casa, tumba. Yo decía, gloria a Dios que se murió. Bueno, en esa época no era creyente, ¿no? Pero me puse contento, eso es lo único que recuerdo. Bueno, la cuestión es que, ¿cómo reaccionamos frente a las pérdidas? Cuando se muere un ser querido o algo sucede, la cosa te destruye, podés seguir adelante o estás hecho un desastre, una piltrafa humana. Porque vos podés observar algo. Hay personas que tienen pérdidas reales, como todos tenemos, ¿no es cierto? Y están fuertes, vos le ves que siguen adelante, vos ves que encaran las cosas con fortaleza, ¿no? Yo recuerdo que cuando era muy chico, murió una prima mía. Yo habré tenido, no sé, 12 años, no recuerdo, 13 años, por ahí, no sé, no recuerdo bien. Pero la cuestión es que mi prima tenía 27 años, una prima muy joven, y yo estaba triste, era mi prima, no podía entender cómo puede ser que una persona joven se muera, ¿no? Yo estaba triste, ahí en el velorio, estaba llena la casa de mi tío. En aquella época se hacía en las casas los velorios, ¿no es cierto? Bueno, se estilaba mucho más. Pero realmente, bueno, estaba ahí amargado, triste, una tristeza profunda tenía, ¿no? Cuando salgo afuera, estaba el hermano de mi prima, mi primo, que tenía 2 años más que yo, ponele, un poco más tal vez, a la risa. Estaba charlando con los compañeros de la escuela, era un jolgorio. Yo digo, yo estoy re triste porque se le murió la hermana a él. Y este que es el hermano, ¿cómo es el asunto? Pues sabe que era chico, pero tuve una profunda reflexión. Yo dije, a lo mejor no tengo que estar tan triste. O sea, como que reflexioné de mi propia tristeza. Claro, después cuando me convertí entendí. Y cuando el Señor me sanó interiormente, entendí mucho más. Pero realmente toda pérdida, al que tiene heridas profundas que sanar, es una devastación. Es una devastación, es un decaimiento anímico, hermano, es una tristeza profunda, real. Entonces, es muy importante que lo entiendas. O sea, y más siendo creyentes, más siendo cristianos, yo observo, después de haber hecho, no sé, 5.500 entierros, más o menos a altura, porque realmente es el privilegio que Dios me da de recibir a la gente y despedirla también. Pero realmente es así. Personas cristianas que han partido
y creyentes que quedan de este lado, ¿no es cierto? Devastados, oprimidos por las circunstancias. Claro, se entiende, es luto. Psicológicamente se puede entender aún, según los estudiosos, ¿no es cierto? Está bien. Pero ¿no será que no podemos recibir algo de fuerza? No podemos entender que un cristiano no lo entiende. No podemos saber que está en la presencia del Señor. No, la persona se siente mal. Pero si sos creyente, tenés que entender la palabra. Porque el que partió, bendito sea el Señor, está en la presencia misma del Altísimo. Jesús dijo que iba a preparar el lugar para nosotros. Pero la persona se siente muy amargada. Hay como una nube negra que se le vino sobre su vida. Entonces, ¿sabe lo que es, amado? Es que el diablo aprovecha las circunstancias para oprimir aún a los creyentes más sinceros. Por eso podemos ver algunas noticias, ¿no? Más que nada en Estados Unidos, que hay realmente tanta gente que conoce la palabra, ¿no es cierto? Decimos, se suicidó aquel, yo he escuchado noticias, se suicidó tal, pero no era creyente, no era cristiano. Sí. Sí. Yo entiendo lo que es la depresión. Yo entiendo lo que es la depresión porque le he padecido. Pero entiendo también que Cristo vino a sanar la depresión. Porque he sido sanado. Entonces entiendo, no me lo tiene que contar. No es que la persona lo inventa. Bueno, habrá alguno que inventa, no sé. Pero la persona realmente que tiene heridas interiores tiene depresión, sentimientos de opresión interior, emocionalmente se siente mal y devastado. Es verdad, es verdad. Entonces tenemos que entender lo que es la sanidad interior y la importancia de la sanidad interior. Porque te quita el gozo de la vida cristiana, te quita la alegría de vivir las heridas profundas del alma. Entonces es muy importante que vos lo entiendas. Y yo creo que allí en la resurrección de Cristo tiene mucho que ver las heridas interiores. Por eso las personas no podían entender, no podían comprender. Sí, por eso Jesús aún le reprocha, insensato, no podían entender lo que los profetas decían, lo que él mismo le había dicho. Pero las personas tienen como bloqueada la revelación por las heridas interiores. Se puede entender de ese lado, porque te apaga el discernimiento de las heridas interiores. Si vos notás, primero, ¿no? Lo que dije, que o sea, te entristeces demasiado. Está bien, o sea, yo creo que toda partida de un ser querido te entristece, está bien. Pero ya demasiado, tened cuidado, está bien. Si vos notás que tenés graves problemas para la comunión con Dios, tenés graves problemas para orar en la presencia del Señor, tenés graves problemas para concentrarte en lo que es la palabra del Señor, tenés graves problemas para adorarle así en espíritu y en verdad al Señor, puede ser realmente las heridas del alma que no han sido sanadas. Por eso es tan importante este tema. Pero Cristo resucitó para darte vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, hermano, procede de allí, de esa profunda y milagrosa obra que hace su Espíritu dentro de nosotros. Por eso dice, donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. O por lo menos el Espíritu Santo quiere darte libertad de esas heridas. Está bien. Ahora, si no sabemos, si no entendemos, si no lo consideramos, es capaz que no lo buscamos, no lo pedimos, no pensamos que fuera para nosotros. ¿Está bien? Pero es muy importante que entiendas, amado, que esas heridas hacen que se te borre un poco, se te torne nebulosa, no haya mucha revelación, no haya mucho discernimiento y te olvides prontamente de las grandes verdades que conocías. No puede ser, amado, que hayas aprendido tantas cosas lindas de parte de Dios y de repente es como si nunca hubieras aprendido nada.
Hay algo profundo que bloquea. Entonces, es muy importante darse cuenta. Buenas actitudes para ir a la sanidad, ¿no es cierto? Buenas actitudes. Porque estos hombres, yo digo, tuvieron buenas actitudes y tenían algunas virtudes que le ayudó a ser sanado, me parece, a salir de la tristeza, a entender, a ver a Jesús, a que se le haga la luz. Por lo menos ellos no dejaron morir los experimentados. Muy interesante es lo que le voy a decir. Porque muchos cristianos prontamente, hermano, se dedican a otra cosa. No se plantean por qué en realidad suceden las cosas. En el buen sentido, no es que esté chinchudo todo el día, que esté, bueno. Pero estos por lo menos yo los veo de que la situación no les cerraba. Ellos decían, pero no puede ser, venían discutiendo. Es como que ellos, hermano, no iban a dejar pasar así nomás la situación. Hay cristianos que le pasan cada cosa y nunca piensan que puede ser realmente, no sé, algún tipo de equivocación. Que tiene que haber alguna respuesta, algún propósito de lo que sucede. No se lo plantean, no lo piden, no lo buscan. No ponen ni a meditar en eso, ni a investigar, ni a pedir consejo. Y les pasa las cosas y les pasa y suceden las situaciones. Pero estos no. Me gusta, yo quiero ver en eso algo positivo. Eran personas realmente que, no les cerraba y trataban de entender y sacar algún tipo de conclusión. ¿Cómo había sucedido semejante cosa? Si ellos tenían grandes esperanzas y de repente la esperanza se le transformó en frustración. ¿Qué había pasado? O sea, no es que lo querían dejar morir al tema. Así es la vida, amado, porque todo tiene un porqué. Y la inmensa mayoría de creyentes no encuentran respuesta de parte de Dios porque no lo buscan a la respuesta, no la piden a la respuesta, no indagan, no ruegan. Dicen, bueno, pasó y pasó, como si, no tuviera un porqué la situación. Y usted sabe, amado, que si es para tu bien, que si es para que tú crezcas, que tengas una madurez espiritual, yo estoy absolutamente seguro que Dios te va a dar respuesta. Porque Él quiere guiarte a toda verdad, dice el Espíritu Santo, lo decía el mismo Jesús. ¿Usted lo cree? Claro, pero plantéselo por lo menos, ¿cierto? Esta gente sentía mucha tristeza porque Jesús lo dijo, pero no estaban conformes, no les cerraba. No les cerraba, había algo escondido, había una verdad, había una revelación. Mire, amado, sepa una cosa. Cuando yo era pastor en Buenos Aires, en mi primer ministerio, empecé a orar y a ayunar y a clamar y a pedir y a suplicar delante de Dios, pero en serio, Cuando hablo de clamar, era clamar. Cuando hablo de orar, era orar. Y cuando hablo de ayunar, era, amado, ayunar. Porque porque sospechaba que había algo en mi vida que me estaba reteniendo el fluir de Dios a través de mi vida, porque ya se suponía que era pastor, nombrado, estudiado el hombre, todo diplomado, como podemos decir. Pero no podía ayudar a la gente. Yo sospechaba de que había algo que no conocía, que no se me había revelado, y se me reveló. Yo sospechaba que había un porqué, una causa de toda la limitación que yo sentía. Había algo, un porqué. Y me propuse clamar a Dios, porque si Él me había llamado a ser pastor, o sea, ¿cómo puede ser? Él no me había llamado a fracasar. Él me había llamado a tener victoria y tener una vida de excelencia espiritualmente hablando. O sea, yo creo que esa es una virtud muy grande, muy interesante que quisiera ver como pastor, le digo, ¿no? Como apóstol de las iglesias que el Señor me ha concedido,
tener bajo mi cobertura, quisiera ver esa actitud de muchos cristianos. Quisiera ver la actitud de un hombre y una mujer que no se conforma, que no normaliza la mediocridad espiritual. Que no dice, bueno, no será para mí, bueno, tal vez, qué sé yo, es para todos menos para mí, porque Dios sabe. No, amado, hay un porqué. Hay una puerta que todavía no se abrió, pero se va a abrir en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué dijo el Señor? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, fundamentalmente de nuestro interior nos quiere mostrar cosas grandes y ocultas. Porque hay muchas cosas que traban nuestra vida espiritual. Ahora, si nosotros nos conformamos, listo, ahí quedamos. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Otra de las virtudes que tuvieron esta gente, hermano, porque realmente tuvieron una virtud muy grande, es ser abiertos. Fíjese que ellos estaban tan cegados por la tristeza, por la contradicción, no sé, al final se le vino toda la esperanza se le vino abajo, que él no conocían a Jesús, no lo reconocían. Caminaba a su lado Jesús y no lo reconocían. Pero así todo, ellos hablaban. Ellos ponían allí y ponían su contradicción, su conflicto. Todo lo que esperaban y al final habían quedado con las manos vacías. O sea, fueron hospedadores, fueron personas abiertas, que no se quedaron callados. Es una cosa tan importante, amado, que vos puedas abrir tu corazón, que puedas buscar, que puedas, no sé. Y amado, la inmensa mayoría de los que están más heridos son personas tímidas, calladas, introvertidos. Son personas cerradas, herméticos, que se aíslan en su interior. Y es una trampa diabólica. Busca ayuda, busca consejo, busca oración por lo menos. Busca algo de parte de Dios porque lo vas a encontrar. Esta gente, no sé, habló, no sé, le contó. Es que buscaban respuesta. Y el que busca encuentra, decía Jesús. Amén. Entonces es muy importante que no te encierres en los conflictos interiores. Que no te quedes ahí varado espiritualmente. Porque la persona que no se abre, tiene grandes conflictos interiores. Y no va a salir adelante. No va a salir. Claro, obviamente en aquella época era muy sencilla la sociedad, ¿no es cierto? Dijo el profeta Daniel, en los posteriores tiempos la maldad iba a avanzar, ¿no es cierto? En realidad es así como avanzó la maldad, ¿no es cierto? Entonces no es cuestión que usted pueda contarle sus problemas a cualquiera. Pero nos da la clave el Señor, nos da la clave. Juntate con personas que han madurado, que han avanzado, que han recibido de parte de Dios, que vos podés observar frutos espirituales de santidad, de pureza, personas que son cristianos de verdad. Buscaban esas personas porque Dios te va a hablar. Amén. Y ellos en realidad hablando y hablando e invitando al desconocido a su casa. Dice otra parte de la Biblia, dice hospedada a aquellos que están, bueno, había muchos peregrinos en aquella época, ¿no es cierto? Cansados, caminaban, no había colectivo, nada, ¿no? Dice, porque muchos han hospedado ángeles sin saberlo. Claro, no quiero que usted hospede a cualquier persona que pase por la calle, no le digo eso, ¿cierto? Se ha vuelto compleja la sociedad donde vivimos, pero abrí tu corazón, no seas cerrado, no seas cerrado. Y le doy una clave final para alcanzar la sanidad de su alma. La sanidad va a venir cuando descubras un secreto extraordinario. La sanidad va a venir ahí donde compartes el pan. El pan que tiene una significación espiritual.
¿Se da cuenta de lo que digo? ¿De dónde vendrá? ¿Dónde encontraré la sanidad de mi alma? De aquellas cosas misteriosas que me han pasado, que me están oprimiendo y que me han perseguido durante toda la vida, que no me han dejado ser feliz de verdad, a pesar de que soy cristiano. Yo te voy a decir la palabra, ahí donde se comparte el pan espiritual, en ese lugar. Dice que Cristo, cuando partió el pan, lo bendijo y lo repartió. Se les abrió los ojos. Fueron liberados. La oscuridad desapareció. La sorpresa fue extraordinaria. Les cambió la vida. Desapareció la tristeza. Encontraron propósito, explicación. ¿Saben una cosa, amado? No pudieron soportar más. Volvieron por el camino de Emaús hacia Jerusalén. Estaban contentos. Ahora habían aprendido. Estaban ahora sabiendo que el Señor no le había mentido. No estaban, hermanos, avergonzados, ahí vacíos y como abandonados, en pérdida. No. Cuando se partió el pan, ahí estuvo la victoria. Y yo te voy a decir una cosa, es la congregación donde Dios te alimenta, donde vas a ser sanado. Es la congregación donde Dios, hermano, permite que el pan espiritual se reparta y te alimente espiritualmente. Porque se cree que Jesús nos dijo que verdaderamente lo teníamos que hacer como una obligación. Partir el pan, sí, es un acto material, pero tiene un simbolismo y una profundidad y una verdad espiritual detrás. Ahí donde te alimenta Dios, en esa congregación, en esa iglesia donde el Espíritu Santo te alimenta espiritualmente, allí donde vas a ser sanado. Amén. Y va a ser un proceso, pero vas a ser sanado. Ahí vas a recibir la revelación. Ahí vas a recibir la revelación. Por eso es significativo de que ellos volvieron a Jerusalén. Ahí es donde estaba la movida espiritual. Ahí es donde estaba la resurrección de Cristo. Ahí es donde estaban los primeros apóstoles. Ahí es donde estaba, hermano, la obra poderosa, incipiente de la iglesia que nacía. Está bien, por eso es tan importante que vos en realidad no te desanimes, no te apartes, no te cierres, no te aísles. Unite donde el Espíritu Santo te alimenta a través del pan de vida. Ahí vas a ser sanado. Ahí donde Dios va a hacer el milagro interior. Ahí donde vas a encontrar lo que tanto andabas buscando. Amén. ¿Usted lo cree? Dijo Jesús: venid a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Amén. Confía en Jesucristo. Mira, recién me encontré antes de comenzar la reunión con Emanuel, ¿no? Y Emanuel yo lo conozco de chico, tal es así que ni lo conocí, por supuesto. Usted no se acuerda de mí, me dijo Emanuel. ¿Dónde está Emanuel? ¿Anda por ahí? Claro, venía con la abuela. Debe estar por ahí Emanuel. Realmente, amado, qué bueno que estés en este lugar. Qué bueno, porque Dios va a obrar en tu vida. Pero sea como sea su circunstancia, su entorno familiar, su crianza, yo creo que en muchas medidas todos necesitamos ser sanados. Amén. Es el espíritu de amor que te abraza en esta noche. Entonces, indaga. Tenemos un libro en cuanto al rechazo, tenemos un libro en cuanto a lo fundamental, de dónde viene la sanidad del rechazo, que es el amor puro de Dios que sana, ¿no es cierto? Indaga, pedí oración, pedí consejo, porque Dios te va a sorprender. Amén.